tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con nuestros encuentros de psicoanálisis para la vida cotidiana en estos espacios que nos brinda Ámbito Cultural. Agradecer también este espacio. Y bueno, quien no me conozca, soy Laura López, soy psicóloga y psicoanalista en formación continua con la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo C. Y bueno, dentro de la profesión de psicoanalista también pues establecemos un espacio para acercar el psicoanálisis, digamos, a la población en general, dado que es una ciencia muy joven, data de 1900, Freud escribió la interpretación de los sueños. Bueno, hay muchos prejuicios, formas de pensar que los profesionales pues nos vemos en la obligación también de acercar lo que significa pues la teoría del inconsciente para el ser humano, ya que ha sido un antes y un después en entender cómo funciona nuestra mente, comprender que en nosotros no solamente está la conciencia, sino que hay otra complejidad y que bueno, en estos encuentros pues la cuestión es que podamos conversar, podamos preguntar, que tomemos alguna frase y que en estos encuentros pues vayamos adentrándonos en este mundo que es un mundo diferente, un mundo desconocido para muchos. Si alguien escucha por primera vez hablar de inconsciente o psicoanálisis, y que bueno, que el tema que nos convoca hoy pues también tiene algo que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Porque también el narcisismo y sus efectos, porque más allá de que supongamos esa persona que se mira al espejo, ¿no? Y que se ama a sí mismo solamente, también vengo a traeros que el narcisismo forma parte de todos nosotros y que vamos a ver qué significa, ¿no? Para entrarnos aquí en materia, os he traído el mito de Narciso, porque me parece interesante subrayar alguna frase. Bueno, traigo un resumen así de una versión que es de Ovidio, que la expone en la Metamorfosis, ¿no? Y dice que en ella Narciso es hijo de Céfiso y de la ninfa Liriope. Al nacer, sus padres consultaron al adivino Tiresias, quien predijo que olvidaría hasta viejo, que viviría hasta viejo si no se contemplaba a sí mismo, ¿no? Eso le dijo el oráculo Narciso. Entonces, llegado a la edad viril, Narciso fue objeto de la pasión de numerosas doncellas y ninfas, pero siempre él permanecía insensible. Finalmente, la ninfa Eco se enamoró de él, pero fue despreciada. Desesperada, se retiró a un lugar solitario donde adelgazó tanto que de ella solo quedó una voz lastimera. Las doncellas despreciadas por Narciso piden venganza al cielo y la diosa Némesis decide castigarlo. Hace que, en un día muy caluroso, después de una cacería, Narciso se incline sobre una fuente para calmar la sed. Ve allí la imagen de su rostro tan bello que se enamora de él en el acto y cae. Este delirio la acompaña hasta los infiernos, donde se mira aún en las aguas del Estigio. En el lugar de su muerte brota una flor a la que se dio el nombre de Narciso, que simboliza muerte prematura. Interesante, ¿no? Porque la mitología, lo que nos parece muy interesante también, y que Freud la toma, ¿no? Porque Freud en sus textos siempre habla de mitología, trae a poetas, extrae de alguna manera el inconsciente también que digamos que se libera, que se produce en los poetas, en la literatura, en los mitos. Porque claro, de alguna manera está hablando del ser humano. Los mitos que rescata Freud, ¿no? Trae, por ejemplo, el complejo de Edipo, habla de una realidad que pasa en todas las personas y que de alguna manera ya la intuyeron los poetas, ya utilizaron esos elementos para hablar de toda la complejidad. De hecho, el amor, antes del psicoanálisis, la ciencia no se ocupaba del amor y del erotismo, se ocupaban los poetas, pero desde el psicoanálisis es que también se estudia la vida psíquica, la vida erótica, la vida amorosa de las personas, y que tiene todo este trasfondo también, ¿no?
Entonces, claro, Freud nos dice aquí que un intenso egoísmo nos protege contra la enfermedad, pero que al fin y al cabo hemos de comenzar a amar para no enfermar. ¿No? Fijaros también en Narciso la importancia, ¿no?, del mito, que es muerte prematura. Es decir, necesitamos de otros para vivir. Sin amor, solamente amándonos a nosotros mismos, morimos. Y es más, os voy a decir algo que igual os va a sonar un poco raro, pero que a veces llevamos prejuicios de ideas, de cosas que nos van transmitiendo y que no se corresponden con la verdad del ser humano, ¿no? Yo diría que realmente, al contrario de lo que se piensa, primero hay que amar a los otros para amarse a uno mismo. No es me amo yo y por eso amo a los otros, ¿no? ¿En qué sentido? Uno tiene que aprender a amar y en esa vuelta es como ese libido, ese lazo, luego se pone en uno, ¿no? Claro, también es necesario amarse a uno mismo, es totalmente necesario, porque el narcisismo tiene que ver también con preservarnos de ciertos peligros, ¿no? Si no me quiero a mí mismo, pues digamos que me quemo, que me expongo a ciertos peligros. Pero en esa cuestión de amar a los otros, esto quiere decir que el ser humano, Freud creía en un principio que era narcisista, primeramente, ¿no? Es decir, que el ser humano nacía queriéndose a sí mismo, pero no. El ser humano, el niño, digamos que nace sin yo, sin deseo, tiene el deseo de los padres. Es decir, el sistema inmune incluso no se va generando hasta después. Al principio hace una célula con la madre. Entonces, el ser humano para sobrevivir tiene que amarlo a otras personas. Entonces, en ese sentido, tiene que haber amor en esa relación. Alguien nos tiene que cuidar, alguien nos tiene que desear para que podamos vivir. Entonces, en ese sentido, el amor viene montado en la necesidad. Es porque me alimentan, porque me protegen, que amo al otro, ¿no? Y ahí en esa conjunción, ¿no?, digamos que vemos que todo nos viene de afuera. Es decir, que la persona sola no existe. Todo lo que somos nos viene dado desde afuera. Entonces, quererme a mí mismo tiene que ver con haber puesto también esa energía, ese amor hacia los demás para dar esa vuelta para luego quererme yo. ¿Vale? Y es al contrario, a veces se piensa lo contrario, ¿no? En clínica, por ejemplo, se habla, digamos que del narcisismo se toma como si fuera un sujeto, ¿no?, que toma su cuerpo, que lo contempla con agrado, lo besa, lo acaricia, no llega hasta el éxtasis, ¿no? Eso es en clínica. Pero la investigación psicoanalítica, muy interesante, nos ha descubierto que esos rasgos narcisistas de ese polo exagerado, ¿no?, también existen algunos trastornos, ¿no?, en algunas perturbaciones psíquicas. Por ejemplo, en la esquizofrenia, la demencia precoz, el delirio de grandeza, la hipocondría, también la melancolía, porque hay una falta de interés total por el mundo exterior. En la neurosis obsesiva, en la histeria, ¿no?, el TOC, las obsesiones, también hay como una desconexión de la realidad, pero en realidad no es tanta desconexión de la realidad en el sentido de que no está apartado de la realidad, sino que en su fantasía generan lazos imaginarios con esas relaciones de afuera, ¿no? Entonces digamos que el polo más narcisista es la demencia, hemos dicho la esquizofrenia, etc. Pero claro, si yo les digo, por ejemplo, que también hay narcisismo cuando una persona tiene un dolor, imaginaros alguna vez que hemos tenido un dolor de muelas, un dolor en alguna parte del cuerpo, ahí también digamos que retrotraemos nuestra energía, nos aislamos del mundo y concentramos toda esa energía en nuestro dolor. Ahí también hay un apartamiento del mundo, ¿no? Es una vuelta a sí mismo, no podemos utilizar esa energía para vivir. Entonces, claro, lo que nos plantea aquí, lo que os estoy intentando indicar, es que el ser humano necesita disponer de esa energía psíquica para ponerla al exterior.
¿no? A veces es como pensar que uno tiene que mirarse a sí mismo, lo que yo pienso, lo que yo soy, pero en realidad eso nos hace enfermar. Fijaros lo que pasó con Narciso. Él se cayó al lago de mirarse, ¿no? Es una muerte prematura si uno está mirándose a sí mismo, y la enfermedad tiene que ver con esa energía que tengo que tener disponible en el exterior, porque el ser humano necesita amar, y amar no nos referimos a la cuestión de la especie y de la pareja, ¿no? Sino que nos referimos a esa energía que está en circulación y que es el amor social, ¿no? Que es incluir a los otros, hacer algo más que yo mismo. Entonces necesitamos que esa energía esté en movimiento. Si esa energía no está en movimiento, se estanca. Y todos sabemos que lo que se estanca se pudre, ¿no? Y ahí vemos que en la energía psíquica también pasa lo mismo. Es decir, el hipocondríaco está todo el día mirándose el cuerpo, las sensaciones, ¿no? Esto ocurre a nivel inconsciente, no es algo que uno pueda manejar desde su conciencia, sino que estamos hablando que tiene que ver con nuestra energía libidinal. Necesitamos amar, crear para estar sanos, poner esa energía fuera de nosotros. Y la neurosis tiene que ver con que uno no puede disponer de esa energía para transformar la realidad. La tiene fijada a fantasmas, a fijaciones infantiles, a modelos anteriores que ahora no te sirven para gestionar tu realidad. Y es como una vuelta a sí mismo. Entonces, el psicoanálisis lo que nos ayuda es, digamos, a liberar esa energía psíquica que está puesta en inhibiciones, en síntomas. Pero claro, los síntomas tienen que ver con una satisfacción sustitutiva. Es decir, en todos nosotros, digamos que hay un ello, que es nuestro caldero de pulsiones, toda nuestra energía en estado bruto, ¿no? Todo, porque cuando vamos creciendo, vemos que el niño es muy narcisista. El niño es el centro, ¿no? del universo, ¿no? Es el centro de la familia, lo quiere todo para él. Y claro, a través del amor es que tiene que renunciar a ciertos deseos para entrar en la civilización. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en nuestro desarrollo que eso lo tenemos que reprimir. Hay una primera represión, es decir, todo esos celos, esa hostilidad, ¿no? Porque siempre va a haber ambivalencia en el seno de la familia, ahí es donde vamos a aprender a amar, pero también van a surgir celos, envidia, ¿no? Digamos que en todos nosotros van a aparecer esos sentimientos que luego se tienen que civilizar para que podamos vivir con otros. Pero claro, en todos nosotros ya hay esa modalidad, es decir, esa complejidad. Ya en nosotros va a haber esa energía bruta, luego va a estar nuestro yo, que es el que va a mediar con la realidad, y el super yo, que es nuestra moral, nuestro policía interior, que es el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Vale? Entonces, yo también, para que reflexionemos, si por ejemplo pensamos en el narcisismo y vemos a un niño, ¿por qué el niño nos resulta tan atractivo? ¿Por qué nos atrae tanto y nos parece tan atrapa nuestra mirada? Precisamente porque el niño vemos que no renuncia a las cosas que quiere. Él quiere hacer lo que quiere, lo que le gusta, ¿no? Hay una tendencia en él, si no está, por eso está la educación, ¿no? Para ir dirigiéndole toda esa energía en estado bruto, para ir dirigiéndola a bienes mayores, ¿no? A poder dirigir esa energía para que no le haga daño. Pero vemos que, claro, nos resulta tan atractivo, ¿por qué? Porque los adultos tuvieron que renunciar a cierta parte de su narcisismo para vivir, ¿no? Ciertos deseos que están en todos nosotros, tuvimos que renunciar. Las cosas no son ahora y ya. Yo no puedo, aunque me caiga muy mal el otro, no le puedo pegar para arrebatarle lo que quiero, ¿no? Digamos que se han ido modulando. Entonces los niños nos resultan tan atractivos por esa cuestión, porque en ellos también está ese narcisismo al que nosotros tuvimos que renunciar. Y bueno, también nos atraen, por ejemplo, los felinos, las fieras, ¿no? Los gatos, claro, porque además vemos que son ariscos, ¿no? Decimos, son seres ariscos, ¿no? Son muy independientes, pero precisamente por esa cualidad que es la que nos atrae. Y claro, también nos explicaríamos, por ejemplo, de estos asesinos famosos, ¿no? Que de repente vemos que hay mujeres que les escriben cartas de amor, y tú dices, ¿cómo es posible que alguien se pueda fijar en alguien así, un asesino? ¿No? Y eso se explica por esa cuestión también con el narcisismo, ¿no? Es decir, es una persona que lleva a cabo esos instintos que forman parte del ser humano,
que no quiero decir que lo vayamos a realizar, ¿no? Sino que eso forma parte, ¿no? Ese instinto de agresividad y de que lo hemos tenido que modular, pues otras personas, viene la ley, nos viene a decir que no, que tenemos que modular todo eso, ¿no? También esa atracción que sentimos por los cómicos, estos que son muy encumbrados, ¿no? Y que a todo el mundo nos hace mucha gracia, pero claro, los cómicos también ponen en juego que ellos no renuncian al placer de las cosas, ¿no? Ellos pues tienen su yo no se amedranta contra nada, contra la realidad, ¿no? Sino que ellos se jactan de las cosas, ¿no? Y pueden darle una vuelta a la realidad y siempre salen airosos de todo, ¿no? Entonces eso también nos va a atraer, ¿no? Y eso pues habla también del narcisismo, ¿no? Entonces, con eso queremos decir también que el narcisismo va a ser necesario para todas las personas. Y claro, y si yo os dijera también que cuando nos enamoramos, no nos enamoramos de las cualidades de la otra persona, sino que en un primer impacto de mirada, lo que nos va a atraer del otro va a ser una cuestión también narcisista. Es decir, el enamoramiento tiene que ver no con esa persona, sino que tiene que ver con mi narcisismo. ¿Mi narcisismo qué es? Mi identificación con la otra persona. Yo me va a traer algo del otro, de la otra persona, que me recuerde a mí, algo que yo quiero ser, que yo anhelo, o algo que me recuerda a mí, o algo de mi pasado. Esa va a ser nuestra elección de amor. Nos vamos a enamorar por algo narcisista, que tiene que ver con nosotros, no por las cualidades que tenga esa persona. O también hay otra forma, que es por los lazos familiares, es decir, esa persona que uno se enamora tiene como un brillo, recuerda a ese padre protector, a esa madre nutriz, o a los hermanos, ¿no? Siempre va a haber una atracción, porque hemos dicho que nos conformamos con referencia a otro, y los primeros amores para todas las personas son el padre, la madre, los hermanos, ¿no? O el núcleo familiar donde ha crecido, o si no es familiar, las primeras personas con las que uno ha recibido ese sustento, ¿no? Esa necesidad. Eso es de lo que nos vamos a enamorar. Como veis, es una elección que no tiene nada que ver con la otra persona. Además, incluso, también cuando crecemos, cuando nos desarrollamos, es en base a las identificaciones con otras personas. Es decir, yo nunca puedo ser yo auténtico, tal y como nací, sino que somos la suma de todas las relaciones, ¿no? Incluso cuando uno sale a la calle, ¿no? Dice, bueno, mira cómo me gusta ese pañuelo, mira cómo me gusta esa chaqueta, ¿no? Uno ve en referencia a uno, ¿no? Y claro, uno se va identificando con otras personas y va construyendo su yo. Que claro, en psicoanálisis no hablamos de personalidad, porque no hay una... A veces uno va con esa señal de identidad, ¿no? Yo soy así. Pero claro, ese yo soy así, a veces lo utilizamos de bandera para afianzarnos en nuestro narcisismo, ¿no? Para decir, yo soy así y no me voy a transformar, no voy a cambiar. Pero claro, yo preguntaría, ¿no? Porque buscando así algunas frases así célebres, encontré una de Groucho Marx, ¿no? Que me pareció muy simpática, y dice, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. ¿No? En el sentido que el ser humano realmente, quien tiene una personalidad, digamos, esa personalidad que habla otra disciplina, ¿no? Tiene unos rasgos como muy cerrados, muy inflexibles, esa persona, digamos que lo va a pasar peor en su vida, ¿no? O está más agarrada a ese narcisismo, porque claro, precisamente la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución, con la capacidad de transformarnos, con nuestra flexibilidad, ¿no? Si yo les dijera, ¿cómo son ustedes en su día a día? Si estoy segura, me diría, yo soy con tal persona que da, soy así, ¿no? Que con cada persona somos diferentes. Yo aquí soy una persona, yo soy un instrumento para hablar de lo que he estudiado, ¿no? De lo que el psicoanálisis me ha mostrado en mi lectura. Aquí voy a ser una persona diferente, que cuando yo salga y esté a lo mejor con amigos, con pareja, con familia, con otros compañeros, ¿no? Uno es diferente cada vez. Y claro, esa flexibilidad es lo que a veces pues cuesta en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos muy aferrados a ideas que no nos sirven para nada.
o si nos sirven, nos ha servido en un momento determinado con determinadas personas. Pero claro, también para vivir necesitamos de cierta flexibilidad. Si somos demasiado rígidos, lo rígido que pasa, se rompe. Pues igual con el ser humano, ¿no? Además, lo hemos visto, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿no? Ha habido una época en la que ha habido un cambio para unas personas más que para otras, y claro, ¿quién realmente ha salido airoso de esa situación? Quien ha podido ser capaz de sustituir, de flexibilizar, de adaptarse a una situación diferente. Entonces, no es lo que me pasa, es cómo yo reacciono ante lo que me pasa, y que en realidad también tiene que ver con el conflicto que tengo conmigo mismo. Si tengo conflictos conmigo mismo, voy a tener conflictos en la realidad, ¿no? Muchas veces vemos que en las relaciones a veces pasa, ¿no? Uno critica al otro, pone, ¿cómo se dice esa frase, ¿no? Que pone la viga en el ojo ajeno, no, la paja en el ojo ajeno no ve la viga en el suyo, ¿no? Uno echa balones fuera a la otra persona, y claro, nos das cuenta que uno está en relación con esa persona, a ver qué tiene que ver conmigo, ¿no? Esa relación, ¿no? Que digamos que nuestra elección es inconsciente, elegimos algo que nos satisface a nosotros y que va a poner en juego nuestros deseos, que nuestros deseos no es lo que yo pienso, lo que yo quiero. Lo que yo deseo y lo que yo pienso se muestra en mi vivir. Como yo vivo, ahí es una lectura para ver cómo pienso, y para ver cómo es un efecto, ¿no? de una parte de lo que soy, ¿no? De cómo pienso, cómo son mis deseos. Yo puedo decir quiero esto, pero luego mi realidad se muestra otra cosa. La otra cosa que se muestra, eso es lo que deseaba, ¿no? Lo demás está en la conciencia, ¿no? Puede ser una elucubración, una fantasía, pero la realidad nos va a mostrar los deseos que realmente hay en nosotros, ¿no? Claro, también es importante en el tema del narcisismo en los niños, ¿no? También me parece interesante esta cuestión, que claro, a veces se ponen en juego situaciones narcisistas también en la familia, ¿no? Porque claro, vemos que claro, el amor de los padres muchas veces se convierte como en una resurrección del narcisismo propio, ¿no? Y en esto voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos, claro, hay veces que en la familia, pues al niño se le quiere sobreproteger, cosas que uno ha tenido que renunciar cuando pequeño, ¿no? Cuando a través de la educación le han tenido que poner ciertos límites, como que ahora, por ejemplo, cuando uno tiene hijos se deja llevar por los gustos. Es decir, por los gustos, por lo que opina, y eso quiere decir por lo que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho en mi caso, ¿no? En mi persona. Y claro, y eso no tiene que ver con acompañar en el crecimiento de ese hijo, ¿no? Sino que tiene más que ver con una prolongación de mí mismo, de lo que a mí me hubiera gustado, de lo que yo creo que deberían de haber hecho conmigo, y a veces pues no se tiene un criterio educativo en ese sentido porque en realidad estoy hablando de mí, o cuestiones que a lo mejor yo he querido realizar y no he podido hasta ahora, a lo mejor ciertos estudios o ciertas actividades que uno le quiere imponer a esa criatura, cuando realmente no es una cosa de darle a elegir y ofrecerle un criterio, ¿no? Sino que es una proyección mía, que estoy hablando más de mi narcisismo que de lo adecuado o lo conveniente para esa persona, ¿no? Y ahí vemos que también se pone en juego el narcisismo de los padres, ¿no? En muchas ocasiones pues es como que transfieren pues que ese niño pues quiere que sea un gran hombre, un héroe, o que se case con no sé quién, ¿no? Y uno pone sus deseos, que son las proyecciones que realmente tienen que ver con las frustraciones de esa persona y que proyecta en los hijos, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Claro, y también es interesante que hay personas que se ponen en esa posición de ser amadas, ¿no? Que no le importa tanto amar, sino ponerse en esa situación de ser amadas. Son personas que van demandando amor, ¿no? Que, claro, el amor tiene que ver con estar en la posición de amante y amado.
Y vemos que en ocasiones hay personas que toman ese modelo de colocarse en el lugar en el que necesitan ser amadas, ¿no? Y claro, ese necesitan ser amadas es también como una rememoración a esa cuestión infantil, porque cuando uno es niño, uno recibe amor, ¿no? Uno está en esa demanda de amor, necesita amor, ¿no? Pero el amor tiene que ver con ponerse en posición de amante y amado. Y vemos que en ocasiones pues está esa condición, ¿no?, en la de ser amado, y aceptan a una persona que realmente la quiera en la misma medida en que la persona se quiere a sí misma, ¿no? Y vemos que también esa persona le atrae ese tipo de amor también porque tiene que ver con que ejerce un gran atractivo, porque ellas tuvieron que renunciar también a ese narcisismo, y esa persona pues para ellos es digamos que es una fuente de atracción por eso mismo, por lo que uno tuvo que renunciar y lo porque la otra persona es, ¿no? Y ahí vemos que se pone en juego esa posición también, ¿no?, en el amor, ¿no? Y bueno, también me parece interesante porque cuando busqué en el buscador, ¿no?, y empecé a preguntar a ver qué aparecía en internet acerca del narcisismo, ¿no?, me llamó la atención, ¿no?, porque hablaba 7 rasgos psicológicos del narcisismo, ¿no?, qué es y cómo identificar a las personas narcisistas. Y luego me llamó la atención un título que decía: ¿qué puedes hacer si tu pareja ante un narcisista? Es decir, hubo como un lapsus ahí que en realidad mostraba una cuestión muy interesante, porque claro, ahí es como si dijera que todo lo que eliges, también esa cualidad del otro como pareja tuya, pues uno se tiene que preguntar, si uno está con una persona narcisista, uno se tiene que preguntar ¿qué de narcisista hay en mí para yo haber elegido a esa persona, ¿no? ¿Qué tendencias se satisfacen en mí con esa persona? ¿Por qué he elegido ese tipo de relación, ¿no?, en el que yo estoy implicado, ¿no? Claro, lo que elegimos, nuestra vida, pues forma parte de nuestros deseos. Entonces, el haber elegido una relación así, el estar en ese tipo de relación, estoy hablando de mí, no de la otra persona. También hay un deseo en mí que está implicado, ¿no? Es decir, que también ese conflicto que hay en nosotros en el exterior tiene que ver conmigo mismo. Yo elijo a esa persona porque forma parte de mí, el otro forma parte de mí en algún sentido, ¿no? No es que alguien me ha tocado de esa manera, sino que hay una elección también mía inconsciente hacia esa persona, hacia esa cualidad que rechazo, pero que a la vez me hace mantenerme ahí, ¿no? Entonces, claro, sería interesante para que nos pensamos que todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestra vida psíquica, ¿no? Y claro, también el hecho de, si hablamos de narcisismo, claro, para poder llegar a ser humanos tenemos que renunciar a ciertos deseos, ¿no? Entonces, humanizarnos tiene que ver con aceptar también las leyes humanas, ¿no? Y las leyes humanas, pues bueno, son las leyes humanas de no matarás, no el incesto, no el canibalismo, ¿no? Hay leyes que tenemos que aceptar para poder vivir en sociedad, y que vemos que cuando alguien tiene un narcisismo muy exacerbado, ¿no?, vemos que tiene dificultad en las relaciones con los demás, porque claro, cuando uno está en relación con otras personas, o bien en el trabajo, relaciones de amistad, compañeros, pues vemos que ahí uno no se puede comportar como se comportaba en la familia, ¿no? Hay modos de relacionarnos que vienen del ámbito familiar, pero que luego en las relaciones tenemos que ir modulando, ¿no? Y que uno no se puede comportar con su jefe como se comporta con su papá, ¿no? Digamos que a veces se actualizan ciertas modalizaciones infantiles en las relaciones actuales. Y claro, y eso también habla de ese narcisismo. Digamos que poder trabajar con otros, poder llegar a pactos, poder concretar con otras personas, nos ayuda a legislarnos, ¿no?, a poder convivir con otras personas y renunciar a mí para poder estar con otras personas y poder hacer logros mayores y poder convivir con otras personas. También vemos que en muchas ocasiones el gran problema de las convivencias, tanto en el ámbito de la pareja, como del matrimonio, como también de la familia, de la amistad, tiene que ver precisamente porque uno de los dos quiere llevar la razón.
¿no? Y es como hay una lucha constante entre lo que es normal y lo que no es normal. Es decir, yo provengo de un lugar donde para mí normal es esto, y la otra persona proviene de un lugar donde para esa otra persona es normal otra cosa, ¿no? Entonces a veces vemos que hay una gran intolerancia, hay un choque, porque cada uno quiere imponer un modelo, claro, que sirvió en el lugar de donde vienes, en la familia de origen, pero que ahora para convivir con otra persona no te sirve. Entonces, precisamente, lo que acontece también es la intolerancia al otro, a relacionarnos con el otro. Porque ¿qué es relacionarnos con el otro? Es imponer mis ideas. Porque a veces se trae la idea de que la otra persona tiene que encajar conmigo para que podamos convivir, pero en realidad, si yo no transformo nada en mí, va a ser imposible que pueda convivir con otras personas. Y a veces el narcisismo tiene que ver también con no aceptar a nadie diferente. Aquí hay un coche que el narcisismo tiene que ver con escuchar también, ¿no? Con la cuestión de escuchar al otro. Si uno no puede escuchar a la otra persona, a veces uno va con la pelea constante con el otro, ¿no? Uno va a escuchar al profesor y en lugar de poder escucharlo, lo que viene es a pelearse, a querer imponer sus ideas, su criterio, y no escucha a nadie, ¿no? ¿Cuántas veces en una conversación parece un monólogo de cada uno? No conversan. Uno tiene la idea en la cabeza, el otro tiene la idea en la cabeza, y es como esperar el turno para avasallar con mi propio pensamiento. Y eso es muy narcisista, ¿no? A veces no queremos, no toleramos relaciones porque no queremos que nada nos cambie. Y claro, todos sabemos que las relaciones nos transforman. Es decir, cuando uno está con otras personas, se transforma. Uno va a ser siempre un otro de sí diferente cuando te lees un libro diferente, cuando estás con una persona que tiene una idea diferente a ti. Claro, yo preguntaría, ¿toleramos a personas que piensan de manera diferente a nosotros? Pues claro, si no toleramos a alguien que piensa diferente, es que en realidad se ve como una amenaza. Lo diferente se ve como una amenaza. Hay una hostilidad que genera, porque es como si uno creyera que el otro viene a invadirme, viene a transformar mi manera de pensar. Y como somos muy narcisistas, no queremos que nada nos cambie, pues claro, nos quedamos en realidad sin poder relacionarnos con otras personas, porque a veces parece que uno se está relacionando consigo mismo todo el tiempo, ¿no? Y claro, muchas veces nos creemos el centro del mundo, ¿no? En ese sentido. Incluso, es curioso, ¿no? Porque también tomando datos, vemos, por ejemplo, lo narcisista que es el ser humano, me incluyo, somos todos seres humanos, e incluso en los descubrimientos científicos. Es que me pareció muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, Galileo, ya en el siglo XVI, claro, él empezó a investigar con el telescopio, ¿no? La astronomía, y claro, se creía que el universo era geocéntrico, es decir, que la Tierra era el centro del universo. Y él, pues bueno, descubrió que no, que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Y claro, ese descubrimiento supuso un choque, pero no ya a nivel, digamos, científico o intelectual, ¿no? Es una cuestión afectiva. Porque claro, es como todas las ideas del pasado tenían que cuestionarse. Y como se tenían que cuestionar, ¿qué pasó? Que la Inquisición le persiguió y bueno, casi lo mata, ¿no? Le hicieron un arresto domiciliario para el resto de su vida. Y todo porque vino a cuestionar ideas anteriores. Pero eso pasa hoy en día. Un nuevo descubrimiento siempre se pone en tela de juicio, no se escucha. Es como que viene a tocar una ideología, es algo que ya se viene haciendo y es una única mirada de las cosas. Cuando viene un acontecimiento nuevo, un científico nuevo y viene a transformar la mirada de las cosas, a darnos una visión diferente de la realidad, es muy rechazado. Hay inventos que han sido muy rechazados en el ser humano porque viene a cuestionar una forma de pensar y una forma de hacer que venía haciéndose durante mucho tiempo. Por ejemplo, también
también descubrí un ginecólogo del siglo XIX, húngaro, ¿no?, que descubrió que las fiebres de las embarazadas, ¿no?, las fiebres que ocurrían después del parto, él vio que lavándose las manos, quien la atendía, se reducían, se eliminaban las fiebres. Pero claro, hablaba de las bacterias, que luego Pasteur lo puso, también hizo otra investigación acerca de eso, también fue muy rechazado. Pero incluso el simple gesto de lavarse las manos y exponerlo a la comunidad científica le supuso que lo expulsaran. Y era un avance para la humanidad. Fijaros hasta qué punto somos tan narcisistas. Supuso un avance para la humanidad, pero no se podía procesar, era muy eliminado. Los médicos de aquella época lo ningunearon, lo eliminaron, lo sacaron de la circulación. ¿Cuántos grandes científicos lo han expulsado de la comunidad científica porque viene a cuestionar una manera de hacer? Y si eso lo trasladamos a nuestro pequeño ámbito, ¿cuántas veces no hemos rechazado un pensamiento, una idea nueva, una persona diferente, porque viene a cuestionarnos nuestra manera de pensar? Y todos sabemos que incluso nuestro yo, nuestro narcisismo, ¿no?, lo psíquico, es incluso mucho más rechazado que cualquier elemento externo, ¿no?, como por ejemplo el foneindoscopio, ¿no?, que también fue muy rechazado en aquella época, ¿no? Y también traje una anécdota muy curiosa que me pareció de Einstein, ¿no?, que claro, él también tuvo sus detractores, ¿no?, y dice que se creó una asociación en su contra y que se publicó un libro titulado 100 autores en contra de Einstein. Y Albert Einstein dijo: porque 100, si estuviera equivocado bastaría con uno solo. Me puse ahí en forma de chiste un poco ahí esa cuestión también, ¿no?, que era más una cosa, parece una cosa más afectivo, emocional, que tiene que ver con transformar ciertas ideologías y no poner en cuestionamiento otras de la persona, ¿no? Entonces, claro, limitar el narcisismo es poder hacer cosas con los demás. Si limitamos nuestro narcisismo, se nos abre el mundo. Pues podemos escuchar a los otros, podemos hablar, podemos dejarnos llevar, pero hay una dificultad de dejarse llevar, porque uno está afianzado en su maravillosa personalidad, que en realidad, ya digo, que es importante como criterio de salud, pues que tiene que ver con la capacidad de transformarme. Si no me puedo transformar, no hay salud posible para la persona. Incluso hablamos en psicoanálisis que curarse es transformarse, porque cuando hay una serie de síntomas no estoy hablando de algo que me ha tocado, que me ha caído del cielo, o que qué mala suerte tengo, no, estoy hablando de mí. Es una manera de solucionar un conflicto interno mío que digamos que aparece en forma de síntomas. Los síntomas hablan de nuestra verdad, de nuestra historia de deseo, de cómo yo manejo esa situación interna, ¿no?, ese conflicto psíquico que hay en mí entre mis deseos, la moral. Porque claro, la cultura viene a limitarnos ese narcisismo, pero luego lo que hago yo con todos esos deseos, que lo tengo que lidiar entre mi moral y mi yo, ahí en esas circunstancias, en ese, digamos, en esa conflictualidad que aparece, ahí es donde puede aparecer la enfermedad o no. Hay personas que resuelven de otra manera, pero esa es la razón por la que aparece la enfermedad psíquica en la persona, porque hay una dificultad en esa gestión interna nuestra, ¿no?, y que tiene que ver con toda esa complejidad, ¿no? Entonces, claro, también a veces estamos en un movimiento de esa cuestión de la autoayuda, el cuidarnos a nosotros mismos, el reforzar nuestro yo, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Pero claro, así lo que estamos haciendo, nos estamos haciendo un perjuicio, porque es peligroso reforzar nuestras ideas, ¿no? Porque precisamente esas ideas que provienen de la conciencia incluso a veces te hacen, digamos, ir a lugares donde va a ser una dificultad para ti, ¿no? Y a veces es como que uno quiere reforzar su yo, su conciencia, sus ideas, cuando realmente hay ideas que no te sirven para vivir.
y que corresponden a veces a ese ideal, ¿no?, que uno tiene de sí mismo. Hay ideales que incluso no te dejan avanzar y que tienen que ver con ese narcisismo también infantil, ¿no? Uno tiene ciertos ideales y esos ideales también hacen que aparezca la represión en uno, porque claro, tantos ideales que uno no se permite aceptarse tal y como es, no aceptar lo que de humano hay en uno. Claro, y aparece también el mecanismo de la represión, porque en todos nosotros va a haber celos, envidia, hostilidades, que a veces no podemos manejarnos con toda esa complejidad y aparece pues insatisfacciones, culpa o síntomas en la persona, ¿no? Entonces, tal y como nos llevemos con nosotros mismos, con nuestros deseos, nuestra moral, y la realidad, pues ahí podremos construir una realidad otra, pero tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y a veces esa cuestión de reforzarnos a nosotros mismos supone un peligro, ¿no? En el sentido de que hay ideas que a lo mejor no te sirven para vivir. Hay formas de pensar que te está llevando a vivir de una manera determinada y que uno está insatisfecho, está infeliz o tiene problemas con su realidad, ¿no? Entonces, es revisar esa manera de pensar, y esa manera de pensar es a través del psicoanálisis, porque lo que uno piensa no es lo que uno tiene en la cabeza, sino es cómo vive, cómo acontece en su vida su desear, ¿no? Que tiene que ver cómo construye su vida, cómo construye sus relaciones. Entonces es interesante en ese sentido, ¿no? Claro, por eso es necesario esa flexibilidad, ¿no? Adaptarse. Pero claro, la mayoría no nos pasa eso, ¿no? Que a veces uno quiere que las cosas sean de una manera determinada, quiere que lo que piensa coincida con la realidad, y eso es imposible. Es esa dificultad de dejarse llevar. Lo que uno piensa no coincide jamás con la realidad. A veces es esa cuestión de la razón, del conciencialismo, ¿no? Que uno quiere que lo que piensa se lleve de determinada manera y no se permite esa sorpresa, no es el encuentro con el otro. Si uno va a tener una conversación con alguien, no puedo ir con mis ideas en la cabeza de lo que va a ser, lo que estoy eliminando a la otra persona, estoy eliminando esa conversación o esa relación con el otro. Voy relacionándome con mis ideas constantemente y no me permito esa flexibilidad y que haya un encuentro con la otra persona, ¿no? Como que uno va a introducir en la realidad su forma de pensar, ¿no? Y eso pues produce, pues digamos, un perjuicio también en la persona, ¿no? Claro, es importante hablar de esa idealización, ¿no? Que es como ese narcisismo, ¿no? Y también en ese sentido, la autoestima también está muy relacionada, ¿no?, con el tema del narcisismo. Claro, la autoestima también tiene que ver con esos logros que uno va alcanzando en su vida. Ahí aumenta la autoestima, y también tiene que ver con la cuestión del amor. Cuando uno se siente amado, también aparece la autoestima en uno, ¿no? También aumenta la autoestima. Conseguir logros y sentirse amado. Ahí es cuando uno también, pues digamos que crece la autoestima en uno, ¿no? Si os parece, porque creo que para que empecemos un poco a conversar, si queréis exponer alguna cosa, queréis preguntar algo acerca del narcisismo. Sí. ¿Qué sería lo contrario del narcisismo? ¿Qué es lo contrario? Ajá. Bueno, no sé si llamarlo lo contrario, ¿no? Pero si vemos el narcisismo... Lo opuesto. Sí, pero si vemos el narcisismo como esa cuestión de la energía psíquica, ¿no?, que sale fuera de nosotros y dentro dicen que el enamoramiento, por ejemplo, es cuando uno abandona todo suyo para, digamos, para imbuirlo en el objeto amoroso, ¿no? El enamoramiento es como un delirio, ¿no? Un delirio en el que uno se pierde a sí mismo, en el yo. El yo es humilde cuando está enamorado, ¿no? Él abandona todo suyo para ponerlo en el objeto, en la persona amada. También el altruismo, ¿no?, se puede decir, que es como esa cuestión de poner esa energía fuera de sí mismo. Pero el enamoramiento es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Enfermedades que hemos dicho al principio también, como la esquizofrenia, la demencia precoz,
¿no? Que es como que la energía psíquica uno se aparta totalmente del mundo y está... Y bueno, eso es el narcisismo. La energía cuando sale al exterior es el enamoramiento. Y el narcisismo, pues digamos que tiene que ver también con esas enfermedades que hemos comentado, esos trastornos, ¿no? Y que tiene que ver con ese movimiento de energía que está puesto en sí mismo. Y cuando se saca esa energía, hablamos de ese enamoramiento, del altruismo, ¿no? Donde uno, pues digamos que se olvida de sí mismo, ¿no? Disculpe, Sí. ¿qué relación hay entre el narcisismo y el narcisismo y los egos, el ego o la soberbia, ¿no? La relación que hay entre el narcisismo y sobreestima de uno mismo, ¿no? Vanidad, soberbia, ego, porque eso hay grados, ¿no? Sí. Digamos que el narcisismo tiene como un componente erótico, ¿no? Como vemos la cuestión del narciso, ¿no? Y también el autor que hemos comentado que hablaba de esa patología cínica que donde uno se quiere a sí mismo. Y el ego tiene más que ver también con ese lugar de autoconservación del yo, ¿no? Que ya no tiene ese componente tan erótico, ¿no? Es como una diferencia, ¿no? La diferencia es esa, la cuestión erótica y amorosa, ¿no? Lo que pasa es que también tendríamos que diferenciar, ¿no? Porque también se me ocurre, ¿no? Cuando he hablado de ese ego, de ese egoísmo, ¿no? También habría que matizar, ¿no? Porque a veces hay frases, ¿no? Que se pueden decir de que uno es egoísta, ¿no? Que realmente que es el egoísmo, ¿no? Porque a veces también hemos dicho que el narcisismo y el egoísmo son necesarios para conservar a la persona, para conservar nuestro yo, ¿no? Y claro, hay un tipo de egoísmo que es un egoísmo altruista, ¿no? En el que yo me cuido para poder preservar esa vida, para poder cuidarme yo y así también que otras personas se beneficien. Pero luego hay un tipo de egoísmo que es que lo destruyen, ¿no? Que no puedes contar con otras personas para vivir. Pero hay un tipo de egoísmo que es necesario donde yo preservo mi vida, yo me cuido para poder cuidar de otros, ¿no? Para que en mi vida también pueda haber otros elementos y se pueda vivir, ¿no? Yo quería preguntar la relación del narcisismo con el psicópata. Ajá. Sí, porque el psicópata se le considera un perverso, un narcisista, ¿no? Y bueno, quería ver qué relación tiene. Sí, tiene que ver también con esa cuestión, ¿no? Porque el narcisismo es, claro, poner esa energía en uno mismo. Y claro, la psicopatía es que no se puede poner en el lugar del otro. Y sí, están relacionados, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que también hay otros trastornos que tienen que ver con el narcisismo. Pero el narcisismo es una etapa más de las que pasamos todas las personas. Lo que pasa es que Freud diferenciaba que es cuestión de cantidad. Que tanto sanos como enfermos tenemos los mismos mecanismos psíquicos. Por eso a veces cuando se señala que el otro es un narcisista, en todos nosotros están esos mecanismos. Pero hay una cuestión de cantidad, ¿no? En la esquizofrenia, por ejemplo, la psicopatía, pues no se respeta la ley, no hay padre ahí, ¿no? No hay constituido psíquicamente un padre, una ley en la persona. No digamos que está en esa función madre. Un ser humano necesita ser psíquico y social. Y ahí es donde tiene que aceptar la ley. Y la ley tiene que ver con la ley del padre. Es decir, es interiorizar que todo no se puede, ¿no? Uno no comete un intento con la cuestión de la madre, ¿no? Sino es caer en mi día a día o en la satisfacción inmediata o en la generosidad de compartir mi vida con otras personas, hacer otras cosas por los demás, ¿no? Y es como se juega en nosotros cada vez la ley. Hay cosas que no, pero otras que sí, que puedo sustituir, ¿no? Es como se instaura la ley en mí, y tal y como se ha instaurado, en nosotros tiene que haber esos 4 sexos, ¿no? Lo femenino, lo masculino, el padre y la madre. Si en mí está, digamos que interiorizada esa ley, voy a tener menos problemas en mi realidad, tanto en mis relaciones laborales, mis relaciones con los demás, ¿no? Porque el perverso es el que se salta la ley, el que la conoce y se la salta. Lo repite, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Y el psicótico es el que, digamos que no está construido ese padre, ¿no? Rechaza, ¿no? La figura paterna. No figura paterna como el padre, sino interiormente, ¿no? No hay ley para él.
Me gustó mucho la parte en que hablaste de cronológicamente tenemos que amar al otro para poder amarnos a nosotros, que va totalmente en contra de lo que escuchamos hoy en día. Y me gustaría entender mejor, porque hay una parte que no he entendido, que es el mecanismo, porque para mí me parece lógico amarse, conocerse sus intereses, sus gustos, sus principios, sus valores, para poder ponerse en el sitio, que entiendo que hay que adaptarse, pero a lo mejor no ponerse, exponerse a cosas que van muy en contra de mis principios y valores y que me van a hacer daño a lo mejor. Entonces, cronológicamente, para mí lo que me parece más lógico ahora en mi pensamiento es: me amo a mí, me conozco, y después puedo ir y ponerme ahí y estar por los demás. Claro. Y el contrario no me gustaría entenderlo mejor. Sí. Claro, lo que pasa es que habría que matizar, ¿no? ¿Qué significa conocerse a uno mismo? Porque no somos solos. Todos los actos que hacemos tienen dedicatoria. Yo me conozco en relación a otras personas. Porque en mí mismo yo no me puedo conocer mirándome al espejo, diciendo cómo soy. Eso es de la conciencia, ¿no? Uno sabe cómo es en los productos que hace en la realidad, cómo se relaciona con los otros, cómo es su vida, ¿no? Digamos que es en esa proyección exterior. Y claro, y esa cuestión de que primero hay que querer a los demás para poder quererse a sí mismo, es una cosa teórica, pero que lo vamos a entender porque cuando somos pequeños, digamos que nuestro yo no está hecho. Somos un pequeño animal, pero que gracias a las relaciones que tenemos con los demás, uno va construyendo con esas identificaciones con el papá, la mamá, los hermanos, luego otras personas, va conformando posiciones en su yo, ¿no? Entonces, claro, si no tengo otras personas a quien amar, es a través de ese amor. Primero tuve que amar a lo que me sostenía, a lo que me sobrevivía, para que yo pudiera conformar mi yo. Porque al principio hay como un apegotonamiento con la madre. No hay persona, no hay sujeto, no hay. Es a través de ese amor que yo también voy a conformarme como sujeto. A partir de ahí uno se separa y ya ese lazo que tenía puesto en el otro ya vuelve en sí. Pero al principio uno tiene que amar a otros. Si uno no le ama, uno ni siquiera sobrevive. Y en ese aprendizaje de ese amor, ese lazo luego lo retira y vuelve hacia uno, y luego uno se quiere. Lo que pasa es que también es interesante porque quererse a sí mismo también quiere decir querer a ese otro que hay de mí. Es decir, cuántas veces uno se cuida o trabaja para lo que es más conveniente para esa persona, ¿no? Que digamos que en nosotros también hay como una división, y a veces uno pretende querer a los otros como se quiere a sí mismo, y a veces uno mismo ni siquiera se quiere, ¿no? Se quiere mal, ¿no? O hay acciones que hace en su realidad que van en contra de sí mismo, porque digamos que hay una complejidad en nosotros, que no siempre trabajamos para nuestro bien, ¿no? Entonces es interesante esta cuestión de que en realidad primero alguien nos tiene que amar para que nosotros aprendamos a amar, aprendamos la generosidad, y a través de las identificaciones con otras personas. Luego eso vuelve hacia mí y esa energía tiene que volver a salir hacia afuera. Por eso el ser humano no importa lo que ame. La cuestión es amar, es poner esa energía psíquica fuera de sí, porque cuando cae sobre uno mismo, ahí es cuando aparece la enfermedad. El ser humano necesita amar, crear, poner esa energía fuera de sí mismo. Cuando uno no puede sustituir, ahí hay que sospechar, ¿no? Que es decir, que si el ser humano tiene que tener esa capacidad de sustituir, y yo no puedo sustituir un amor por otro amor o un ideal por otro, ahí hay otra cuestión, ¿no? Ahí vemos que esa situación es compleja, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en la melancolía hay una incapacidad de amar. ¿Por qué? Porque esa persona no puede sustituir eso que perdió. Y eso que perdió no es esa persona, sino que es lo que significa eso para esa persona, que tiene que ver con esas connotaciones, digamos que también inconscientes, ¿no? Es un lazo ahí que no sabemos qué significa para esa persona, pero no lo puede sustituir. Entonces ahí es donde aparece la melancolía, que también tiene que ver con ese narcisismo, ¿no? Que no puedo utilizar esa energía, está puesta en mí.
Y puesta en mí quiere decir en eso que he perdido, que es como si me lo hubiera tragado, ¿no? Como que está encima de mí eso que yo he perdido, ¿no? Me lo he tragado. Entonces no puedo sustituir. Pero claro, son mecanismos inconscientes, sabemos de ellos por los efectos que hay en nuestra realidad. Claro, uno tiene unos valores, unos principios, claro, eso que comentaba, ¿no? Pero claro, a veces también vemos que pasa que uno trae unos valores y unos principios, pero luego en su realidad da cuenta que a veces hay efectos, es decir, puede haber ansiedad, angustia, o ve que esa forma de pensar a lo mejor no, digamos que hay un conflicto entre mis deseos, eso que mis principios que yo traigo y mi realidad, ¿no? A veces esa lucha que hay interna en la persona, que es como una lucha de titanes, es por esa cuestión, porque no nos conocemos a nosotros mismos. A veces uno quiere vivir como su conciencia, como su pensamiento le dicta, pero luego va a la realidad y se da cuenta que no puedo, que lo que le pasa tiene muchos conflictos, no se encuentra bien, y claro, eso tiene que ver conmigo mismo, con mi realidad psíquica, no tanto con la realidad de fuera, sino con mi realidad psíquica. Mira lo que decía Groucho Marx, yo tengo unos principios y si no le gustan los cambios. Eso hablaba de esa flexibilidad, ¿no? Porque uno puede traer unas ideas, una ideología, una moral, pero a veces con esa moral uno, digamos que le dificulta en su vivir porque sus deseos, digamos que no coinciden con esa moral. Dice que si no quisiéramos ser tan buenos, seríamos mejores. Es decir, que hay disposiciones humanas que uno a veces es muy moralista, quiere ser tan bueno que al final termina haciendo una maldad o termina acabando enfermo, ¿no? Porque hay deseos en nosotros que son muy intolerados y que digamos que no lo podemos manejar, que hay un conflicto interno en nosotros y que tiene que ver con eso, con la moral que traemos, que nos construimos, con ese super yo, ¿no? Porque el super yo es como el policía interior y ese todo lo ve. Y ese policía interior es como un heredero de nuestros padres, ¿no? Es decir, nuestros padres nos decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero luego tus padres ya no forman parte de ese elemento externo, ya se construyen en ti, que no es exactamente como tu padre o tu madre, ¿no? Luego uno conforma su moral, ¿no? Esa ley, ¿no? Pero luego en uno está eso, están esos padres, esa sustitución en nosotros. Está ese policía interior que nos construimos y que es nuestra moral, nuestro super yo. Lo que pasa es que a veces, cuando uno tiene una moral muy estricta, hace ley de cosas que no son ley, pues uno a veces se castiga a sí mismo, ¿no? Cualquier deseo que ni siquiera aparece en la conciencia, a lo mejor aparece efecto en tu realidad de constantemente a uno le pasan cosas graves en su vida, no tiene accidentes, ¿no? Digamos que nada es casual en el ser humano. Ahí en esos efectos, a través del psicoanálisis se puede hacer esa lectura de que hay una búsqueda de castigo, porque hay ciertos deseos en uno que están reprimidos, que no tolera y que entra en conflicto con la persona, y en tu realidad van a aparecer efectos y uno va a leerlo, puede ser ansiedad, depresión, los sueños, los lapsos, los olvidos, ¿no? Ahí hablamos de esa complejidad. Por eso digo que conocerse no es lo que yo pienso de mí o de mirarme al espejo, sino conocerse es en el análisis, en su psicoanálisis en el diván, uno va a poder ir hablando, asociando, y esos efectos que aparecen en tu realidad van a hablar de deseos que hay en ti que se manifiestan de esa manera. ¿Vale? Yo quiero preguntar, cuando hay una persona que es narcisista, pero en combinación con un manipulador y algunas veces también con agresividad, ¿cómo se puede comportar con esta persona? Y si alguien enamora en esta persona, ¿cuál puede ser la razón? Porque primera vez no se puede ver eso solo con tiempo y después dejar esta relación en una manera buena. Y según lo que hemos hablado aquí, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué respuesta podrías tú dar? Sí, este es mi ejemplo con mi relación anterior. Y puede ser muy bueno para conocer cómo llega una persona
a esta personalidad, de cómo se comporte o cuál es la razón que pueda pasar con él, muchas cosas, pero que pueda pasar conmigo para aceptar y no ver con un buen tiempo. Y cuando el tiempo llega, cuando yo veo, claro, con esfuerzo, pero yo salgo, pero es una experiencia muy dura. Y puede ser bueno para analizar un poquito cómo las personas, cómo se comportan con ellos, porque ellos son así. No entiendo. Claro, de esa persona no sabemos, pero la cuestión es revisarse uno, ¿no? Porque uno ha elegido una relación así. Entonces uno se tiene que preguntar, claro que eso lo hace en su psicoanálisis, ¿no? Que cómo es que se ha unido a una persona con esas características, ¿no? ¿Qué de mí se satisface en esa relación? Porque el otro puede ser X, sí, pero yo, ¿qué hago en esa relación? Algo tiene que ver conmigo, ¿no? No vamos a culpar al otro. Que él puede ser X o Y, pero hay cosas que se ven, que inconscientemente se saben. Lo que no sabemos es lo que a uno le hace construir ese tipo de relaciones. O haber estado, porque es una relación. Si uno está en una relación es porque acepta ciertas cosas. Uno no le manipula si no se deja manipular. Claro, pero si no se puede ver eso por primero, porque esta persona comporta totalmente diferente el primero medio año que después. Hay cosas que se ven y que no se ven, porque uno no las quiere ver. Pero hay señales, ¿no? No puede uno ocultar lo que es. La verdad de uno siempre sale. Lo que pasa es que a veces hay una época de enamoramiento en la que uno pone un ideal en el otro. Y hay cosas que quiere negar o no quiere ver. Pues ya digo, en ocasiones, claro, no es algo que uno pueda ver de manera que la pueda señalar así de que esta persona es así. Es que uno inconscientemente hay cosas que tú a lo mejor uno tapa con su mirada, pero que inconscientemente eso se sabe, ¿no? Que hay elementos del otro, hay señales que nos va dando el otro que ya nos están mostrando cómo es. Lo que pasa es que a veces uno no quiere saber y lo elimina, ¿no? Es como una venda que uno lo quita. Pero si eso se mantiene en el tiempo, uno se tiene que preguntar qué tiene que ver con uno, ¿no? El hecho de que esté con una persona así, ¿qué de narcisista hay en mí? O cómo que me entro en el juego de esa situación, ¿no? Que es para que uno analice qué elementos, porque hay formas de relacionarse con la otra persona que aunque uno le quiera dar una explicación racional, no la tiene. ¿Y por qué hay personas así? La persona puede ser de muchas maneras, ¿no? La cuestión es por qué elijo una persona así, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y estoy analizando, pero Sí. solo la pregunta es cómo llega una persona a comportarse así con los demás. ¿Es satisfecha a ellos o el manipulador es con conciencia o es también subconsistencia para ellos? Bueno, podríamos decir que eso que le pasa a esa persona también en todos nosotros está en cierta manera. ¿Cuántas veces no hemos querido influenciar a una persona? Lo que pasa es que hay grados, ¿no? Y hemos dicho que narcisistas somos todos. Nacemos, ¿no? Y en esa relación con la familia, primero es autoerótico, luego hay un narcisismo y tenemos que renunciar a ciertos deseos egoístas, hacia los celos, la hostilidad, la envidia, para poder convivir con los otros. Claro, si en el mundo me voy comportando de esa manera, no me va a querer nadie, o un masoquista, ¿no? Que aguante eso. Por eso digo que hay tendencias en nosotros que no vemos, pero que se manifiestan en nuestras relaciones, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo es mi vida. Y se
buscar algunas cosas buenas en estas personas por fin, o mejor dejarlos porque se daña la vida. Bueno, eso es elección de cada uno, pero si uno está ahí es porque alguna cosa de uno se satisface en ese lugar. Se puede transformar, pero si no haces un trabajo psíquico, uno puede caer en ese y luego en otro, porque no es el otro, soy yo que busco eso. Hay algo en mí que tiende a eso. No, que digamos que el otro es un accesorio. Yo utilizo al otro para poner en juego mis deseos, que no sabemos lo que es, ¿no? Pero si se genera ese tipo de relación, es que ese tipo de relación habla de mí, de cómo es mi deseo, de cómo me dejo manipular o cómo me pongo en una posición en la que el otro me hace daño. ¿Qué pasa ahí? Algo pasa, ¿no? Que el otro no sabemos, ¿no? Le digo, para vivir con los demás uno tiene que renunciar a ciertos deseos, que no te aguanta nadie. Sí, ya estoy de acuerdo. Probablemente es primera y última vez. Claro, pero a veces queremos racionalizar cosas, ¿no? Y a veces caemos en ese lugar de que uno se pone de víctima, el otro se pone de verdugo, ¿no? Pero claro, por mucho que uno lo piense, que lo racionalice, lo conciencialice, es que no es del orden de la conciencia. Uno elige de esa manera porque hay algo que se satisface en mí ahí. Entonces, si yo no transformo mi manera de amar o algo que me pasa, que me lleva a ese lugar, voy a seguir cayendo en eso. Porque no es el otro, soy yo. Entonces, si no hay un trabajo psíquico en uno, no es esa persona, puedo elegir otro que me pase algo parecido, otra situación en mi vida que ponga en juego ese deseo en mí, que es que me manipulen, que me pase, ¿no? Es como un escenario, tu vida va a ser un escenario, uno va a ir repitiendo esas tendencias que hay en uno y que a la vez rechazamos, porque son cosas que uno no se reconoce en eso, no se quiere reconocer en eso, pero que le pasa, ¿no? Gracias. Gracias. Yo quería preguntarte, Laura, si tiene que ver el narcisismo con cuando se tiene una ruptura, ¿no? De pareja, si tiene que ver el narcisismo con el tiempo que una persona tarda en olvidar a esa persona, en rehacer su vida, en conocer a otras personas, y si tiene que ver el narcisismo con eso. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, no sé, porque la incapacidad de olvidar a una persona o de sustituirlo por otra, ¿no? Tiene que ver con ese proceso de duelo, porque hay un proceso de duelo y de tristeza, ¿no? Normal, porque claro, es como que uno tiene la energía puesta en esa persona, pero claro, nos dice que la salud es la capacidad de sustitución. Si uno no puede, digamos que sustituir, que claro, no quiere decir que a lo mejor uno deja a una pareja y tiene que corriendo buscarse a otra, ¿no? Sino que es poder poner esos lazos en el exterior, ¿no? Es decir, en tu vida, en el trabajo, en las amigas, ¿no? Tener esa energía para otras cosas. Sustituir quiere decir eso. Esa capacidad de amar no es tanto a una persona, sino al exterior, ¿no? Entonces, cuando uno no puede sustituir, pues bueno, a veces vemos que puede tener que ver con la melancolía, ¿no? Con la incapacidad de uno se queda como pegado a eso que perdió, que no sabemos qué significa esa relación para uno, porque a veces son como relaciones un poco como fantásmicas, ¿no? En el sentido de que uno es capaz de sustituir porque uno no sabe qué significa esa relación para uno. Entonces, la capacidad de sustitución está en el ser humano. Si no puede haber sustitución, aquí estamos hablando de depresión, cuando uno ya se pone enfermo, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo, por ejemplo, creo que cuando una persona se deja de manipular ante una persona narcisista,
narcisista, una persona, no sé cómo decir, ¿no? Es porque una misma tiene su autoestima muy baja, no se valora, no se quiere. Cuando una aprende a quererse, a valorarse y sabe ya lo que quiere, por un trabajo que se ha hecho, porque eso sí es verdad, siempre hay que hacer un trabajo, ¿no? Es como que la otra persona cuando saca con su otra personalidad que tiene escondida, ¿no? Como que ni te das cuenta, empiezan a la mejor a decir cosas incoherentes, irrazonables, y una dice, uy, Dios mío, y cómo esta persona dice estas cosas, lo que durante tantos años no te has estado dando cuenta, ha sido como puñaladita que te ha ido dando, de pronto un día no te dan la puñal, es como si te la quisiera dar y ese puñal rebalara, ¿no? No te das ni cuenta y ves a la otra persona como empequeñecida, como pobre, como sin valor, pero todo esto se consigue a base de un trabajo, ¿eh? Que eso sí es verdad. La persona que quiera salir del pozo que esté metida tiene que ir en busca de una ayuda y lo consigue, se consiguen muchísimas cosas. Claro, y es interesante eso porque uno tiene que hacer un trabajo en sí mismo, transformar esa posición que tiene en el amor. Porque claro, para que el otro le trate a uno así, igual la forma de pensar uno que tiene el amor es que el amor como posesión, como que uno le pertenece al otro. Y hay una película española muy interesante, creo que se ha visto, es algo así como Dame tus ojos o algo así, y es cuando ella empieza a despreciarlo a él, cuando él se aleja, ¿no? Que es la posición que tiene uno ante el amor, ante esa situación, ¿no? Y que esa posición son posiciones inconscientes, ¿no? Que uno no sabe hasta que no está en la relación con el otro, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con la idea que uno tiene de pertenecer al otro, o también a veces cierta posición uno masoquista que se pone ahí, ¿no? Para aliviar un castigo, una culpa, va buscando un castigo, ¿no? Si uno no transforma algo, su persona, digamos que no le puede pasar cosas diferentes, ¿no? Claro, si no es como que uno puede ir repitiendo en otros lugares o con otras personas, porque soy yo la que acepto eso, ¿no? Si acepto eso, tiene que ver conmigo. Si yo transformo mi posición en mi manera de amar, etcétera, pues ahí, claro, ahí me van a poder pasar otras cosas. Si yo amplío digamos, mi mundo interior, ¿no? Digamos que esa realidad la amplío, me van a pasar también otras cosas en la realidad. Es que se me ha ido lo que te iba a decir, tiene que ser en el momento, disculpa. Sí. Sí, y vas a preguntar, ¿no? Sí. Antes has mencionado distintas patologías, como la esquizofrenia, como el narcisismo. ¿Podría indicar algo más, por favor? Porque para mí es interesante el tema. ¿Sobre qué te gustaría? La patología de la esquizofrenia con el narcisismo. Bueno, la esquizofrenia tiene que ver con, digamos, con hacer otra realidad paralela, ¿no? Es decir, hay una realidad que no acepta y como si montara otra realidad, ¿no? Es decir, 2 más 2 son 4 y en la esquizofrenia son 5. No acepta esa realidad y genera otra realidad. Y con el narcisismo, claro, es que al fin y al cabo todas las patologías están también relacionadas con esa relación que tenemos con la energía psíquica que ponemos fuera o dentro de mí, ¿no? Y en la esquizofrenia pues vemos que esa energía también vuelve a sí mismo en los delirios, ¿no? Pero también en el sueño. Cuando uno duerme, toda su energía está quitada del exterior y está puesta en el dormir, ¿no? Y claro, el delirio, como los sueños, tienen los mismos mecanismos. Y ahí también esa energía no está en el exterior, está puesta en uno. Por eso es esa relación que tiene con el narcisismo. Pero el delirio tiene que ver con, digamos, que conformar otra realidad diferente, a la que es como que no acepta esa realidad y hace una realidad paralela. Pero incluso el delirio, cuando uno tiene un delirio, es interesante porque eso está hablando de que es una especie de construcción digamos que de la salud.
Es decir, que el delirio te quita de estar contigo mismo, ¿no? Ya uno cuando puede pronunciar, digamos, ciertas frases, ¿no? Cuando puede salir de sí mismo, ahí está haciendo como un acercamiento a la realidad. Que el delirio dice incluso que es la exageración de una frase normal, ¿no? Que a veces uno se asusta por la palabra que pueda decir, y ahí es como, está como construyendo un acercamiento a la realidad, ¿no? Al acercamiento a la salud. En la esquizofrenia la cuestión es que esa persona reprime, ¿no? No es que haga lo que sea, sino que esa persona, el mecanismo de represión está muy acentuado, ¿no? Reprime. Por eso aparecen esas deformaciones como en los sueños, ¿no? Que uno no entiende pero que tienen un sentido, tienen un significado. Lo que pasa es que ya lo que no se entiende se tacha de loco, se pone etiqueta, pero como los síntomas, los sueños tienen un significado. Hay un sentido en ese delirio, igual que hay un sentido también en el sueño, que habla de nosotros, de nuestra realidad psíquica. Laura, que no me queda claro la relación entre narcisismo y sufrimiento, porque pensaba que un narcisista busca su bien, pero puede ser un sufridor también un narcisista, ¿no? Bueno, en el modo en que no se adapta a la realidad, ¿no? Claro, porque... En ese modo nada más. Bueno, luego cada persona no sé, ¿no? Pero claro, si uno va por la vida así, pues claro, es que en cualquier sitio que te encuentres, a no ser que estés siempre como masoquista, ¿no? Que te aguanten, no puedes relacionarte con nadie te aguanta, eres insoportable. Hay pocas relaciones que vas a poder construir, porque las relaciones tienen que ver con renunciar a mí yo para poder construir algo con la otra persona, llegar a hacer pactos con el otro. Si siempre estoy yo mismo y no tengo en cuenta a los demás, ¿quién te va a aguantar? No te aguanta nadie. Es imposible. No se puede, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, sufre o no, se hace un ermitaño, ¿no? Y la culpa siempre es de los otros, ¿no? Pero así no se puede convivir, ¿no? Una cosa que aprendí, cuando aprendí a amarme, aprendí a valorar todas las cosas de mi alrededor. Y he procurado de no quitarle a las cosas el valor que tiene. Tiene un valor y procuro de que no se discrimine por el camino, sino eso tiene un valor y eso hay que aclararlo, eso hay que verlo y eso hay que trabajarlo. Y eso me va a mí, hoy por hoy, la mar de bien, valorar las cosas tal y como son, no quitarle valor ninguno. Claro, cuando uno está en sí mismo no ve nada, solamente se ve a sí mismo, ¿no? Y es como que se te amplía el mundo, ¿no? Sí, claro, cuando veía... En la enfermedad también pasa, ¿no? Cuando uno está enfermo está solamente en sí mismo, no puede ver nada, no puede amar, ¿no? Esa es la cuestión del narcisismo en las patologías, ¿no? No que yo sea un narcisista y no quiero, sino que tiene que ver con esa energía que no la puedo poner en la realidad. Estoy metida en la enfermedad, estoy metida y no puedo, ¿no? Utilizarlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si no lo dejamos por hoy. Yo tengo una. Sí. Vale. Un segundito aquí. Aquí otra pregunta y terminamos, ¿vale? Gracias. Bueno, la conferencia me ha parecido bastante interesante. Gracias, viniendo de ti es un cumplido. Sí, ya lo sé. Solo he hecho en falta una cosa. Aquí esto es disociar. Es como si dijeras, como si dijéramos, hay engranajes y vamos a hablar de un engranaje. Sí. Y no veo la forma en la cual no se engranan todos esos engranajes para que funcione la máquina. Es que en el momento que decimos esto va por esta parte, bueno, eso va por esa parte pero está dentro de nosotros, tendríamos que compatibilizarlo con el resto. Eso de decir, bueno, vamos a sacar esta parte y vamos a poner la parte, no me parece lógico. Todos tenemos la parte egoísta y todos tenemos la parte de generosidad. O sea, no podemos disociar una de la otra y decir, no, es que yo soy siempre egoísta o yo no soy siempre egoísta. No, claro. Tú eres egoísta en un momento y dejas de ser egoísta en otro. Y con relación a las relaciones sentimentales, hay una cosa que la foto fija está muy bien,
pero es que las relaciones no son fotos fijas. Las relaciones son tomas y dacas. Son tú aportas esto, yo aporto lo otro, tú dejas de aportar esto, yo dejo de aportar lo otro. O sea, están en continuo cambio, no quedan ahí ancladas eternamente. Claro. Entonces, en una relación de pareja, por ejemplo, suelen existir dos personas. Lo otro, lo del trío, ya es... No sabemos, esa parte. Bueno, suelen existir dos personas en juego. ¿Cómo lo sabes que existen dos personas? Vamos ¿Por la apariencia? ¿Te dejas llevar por la apariencia? Vamos a ver. No vamos a meternos en profundidades y decir, no, hay 5 o 6 más detrás. No. Vamos a dejarlo en 2. Vamos a simplificar las cosas. Todo lo que esté aglutinado en uno en otro, incluyámoslo en ese número 2. Entonces, la relación... Lo que pasa es que está la relación que tengo yo con esa persona y la relación que tiene esa persona conmigo. Y además de toda la estela de relación de modelos familiares. Complícalo. Son complejas, ¿no? No podemos simplificar y no nos podemos dejar llevar por la apariencia de las cosas. No, el que esté con otra persona quiere decir que seamos dos. Igual yo psíquicamente estoy conmigo misma en el otro, ni lo escucho, lo elimino constantemente. ¿No? Por eso digo que hay otra complejidad en las cosas de lo que aparentemente vemos. Uno aparentemente está con su pareja, cree que es una pareja y a lo mejor está psíquicamente con su mamá, porque le demanda al otro como si fuera un niño, se pelea como se peleaba con su madre. No sabemos dónde uno está. Pero eso ya no sabemos dónde uno está. Por eso hay que diferenciar la apariencia de fuera a la realidad psíquica donde uno está. Eso sería ya una actitud muy infantil y aquí estamos hablando de adultos y de adulterio. No, infantil tiene que ver con quedarse con la simplicidad de las cosas y lo aparente. No. Pero la ciencia viene a complejizar la situación. Por eso pasa lo que pasa en las relaciones. La ciencia tiene que analizar todos los puntos posibles, no uno solo. Bueno, no la ciencia se dedica a un punto concreto. La que, sí, se llama, que globaliza es la ideología. El psicoanálisis viene a estudiar ese elemento en concreto. La ciencia busca un punto concreto y ese punto concreto se simplifica en que hay que encontrar la verdad. Y la verdad a veces es compleja. Bueno, pero lo que yo te digo es que en las relaciones de pareja son negociaciones continuas. Claro. No son, bueno, es que a mí me pegan. Hombre, tú tienes 2 manos, defiéndete. Y a veces lo que ocurre es que lo que tú dijiste antes, es que a veces buscamos que nos castiguen por algo que hemos hecho, ¿vale? Pues muy bien, solucionar eso, pero no quedarse anclados en ello. No somos estáticos, somos dinámicos. Para eso está el psicoanálisis, ¿no? No, para eso está la vida. Estamos en continua construcción, ¿no? La persona en continua construcción, sí, continuo aprendizaje. Pero eso es la vida. Nunca terminamos de llegar a ninguna parte, estamos constantemente en transformación. Sí, eso es un entorno dinámico, pero eso es la vida. O sea, ponerle problemas a todo, disociar una cosa de otra, hablar de un engranaje cuando ese engranaje engrana con otro y al otro olvidarlo, eso no funciona. Sí, también es narcisista el que uno esté siempre peleándose y con las cosas, ¿no? No, vamos a ver, esto es debate, no es pelea. Bueno, pues por aquí la última pregunta ya, si no nos quedamos ya. Lo dijiste de una manera, no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero lo que he entendido es que salen, y de aquí salen las enfermedades, pero hay gente que no lo saca de esta manera o algo así. Y tenía curiosidad qué significa esta parte. Hay gente que no le sale en enfermedad, ¿cómo lo saca? ¿Desde qué parte estoy hablando? No me acuerdo exactamente cómo lo dijiste. Más o menos no sé, puede ser que pueda enlazarlo con algo. No, porque el síntoma es una satisfacción sustitutiva. Es una solución, una mala solución a un conflicto interno. Entonces, ¿cuáles son las salidas, no? Porque hemos dicho que nosotros hay, digamos que tenemos que lidiar entre nuestro caldero de pulsiones, que es el ello, el yo y el superyo. Dependiendo cómo en nosotros haya esa interrelación entre los sistemas, pues puede aparecer un producto u otro.
puede aparecer un síntoma, pero uno lo puede resolver también. Está la sublimación. La sublimación es esa capacidad de transformar toda esa energía, donde no aparece el mecanismo de represión, que es como esto no lo tolero, lo aparto, pero eso ahí va a hacer un efecto en mí. La sublimación tiene que ver con poder transformar esa energía en bruto, ¿no? Poder transformarla en la investigación, el arte, la cultura, la creación, el amor, ¿no? Y las personas que están enfermas no pueden disponer de esa energía ni para trabajar. Es decir, Freud decía que la salud tiene que ver con la capacidad de amar y de trabajar. Es como que esa persona no puede disponer de esa energía para hacer productos en la realidad. Y el amor tiene que ver con ese amor social, dar al otro algo que no sabemos ni lo que es, dar lo que no tengo a quien no es, ¿no? Es poder poner esa energía, producir algo que no sé lo que el otro se va a beneficiar, ¿no? Esa es una salida sana, ¿no?, de esa situación. También hay lapsus, hay sueños, ¿no?, que también en esos efectos de esa producción inconsciente va a aparecer eso. Pero lo más sano es poder utilizar esa energía para disponer de la realidad, para hacer productos de la realidad. Pero precisamente cuando aparece la represión, que es no tolero, hay un mecanismo psíquico que es la represión, que es cuando yo no tolero algo, es como que fuertemente lo reprimo, pero eso aparece, luego digamos que reaparece en mí, hay una cosa de repetición, reaparece y puede reaparecer en forma de síntoma, que ahí utilizo esa misma energía, pero en una enfermedad, en un síntoma, ¿no? Por ejemplo, está el síntoma de la persona con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Se lava las manos constantemente, ¿no? Ahí que tú ves que eso parece absurdo. Eso tiene un significado, igual que los sueños, y habla, en cada persona se va a ver en el análisis, ¿no?, en su historia, ¿no?, en qué pasa ahí. Pero vemos, por ejemplo, en Shakespeare que Lady Macbeth se lavaba las manos una y otra vez como limpiando una cuestión moral del asesinato, ¿no?, que todo es como una metáfora, ¿no? Son productos que generamos, en esa enfermedad se genera ese producto porque hay algo que no puede resolver y que tiene que ver con su moral, con su sexualidad, con deseos reprimidos, hostilidad, etcétera, que se pueden poner en juego en esa persona así, en forma de síntoma. Pero que claro, lo ideal, por así decirlo, sería poder tener esa energía libre. Por eso el psicoanálisis te ayuda a desinhibirte de todo eso, poder disponer de esa energía libre para trabajar, para amar, para el arte, la cultura, bailar, pintar, ¿no?, estar con otras personas, ¿no? Uno ahí está creando, uno está sano, ¿no? Ahí se ve el grado de salud, que salud no es la ausencia de enfermedad, ¿no?, sino es también mi relación con lo social, con lo laboral, ¿no?, con todo el ámbito de lo que es un ser humano, ¿no? Porque un ser humano tiene que ver también con lo social, ¿no?, con la civilización. Eso lo que decías en amar al otro antes de amarte a ti, es no solamente una persona que es la pareja o el padre, es realmente la sociedad y el hecho de ser altruista, ¿verdad? Claro, es que una pareja no son dos, a veces la pareja es como una reja. Es como, hay maneras de pensar que tienen más que ver con ese lugar infantil, como si no estuviera con su mamá apartado del mundo. La pareja tiene que ver con la especie, para procrear, pero en una relación con otro tiene que haber múltiples relaciones, porque si uno se aparta del mundo, se queda sin mundo. Una relación debe estar incluida en el mundo, ¿no?, y sumar con otras relaciones. Si no, si te apartas del mundo, no es una relación, es una relación con tu mamá, ¿no?, en ese momento infantil, ¿no?, en el que uno estaba el uno en el otro. Además, hay una frase también que dice que no hay dos sin tres, ¿no?, en el sentido que es el tercero el que viene a darnos cuenta que a veces uno hace con el otro como si fuera uno, y hasta que no hay una tercera persona uno da cuenta que son dos, ¿no? Y a veces como una cosa de que queremos que hacer un pensamiento único, que seamos los dos uno, ¿no? Y ahí vemos que, claro, no tiene tanto que ver con tolerar a esa persona, con construir una relación, sino que es como que hacen de dos personas uno, ¿no?, como la teoría de la media naranja, ¿no? Y ahí eso tiene que ver con la mamá, no tiene tanto que ver con esa persona, ¿no? Bueno, si os parece bien por hoy, nos encontramos la próxima. Muchas gracias por venir.